Buen día, lectores, nos encontramos nuevamente aquí en tu canal de comunicación para hablar acerca de una de las obras importantes, en este caso del escritor Dante Alighieri, una de las obras llamada en este caso la Divina Comedia. Cuando nos sumergimos en la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, no solo accedemos a una narración épica que pues cautiva por su riqueza literaria o simbología, sino que a la vez esto implementa una compleja alegoría moral y espiritual que refleja el pensamiento teológico y filosófico en la parte medieval. Este poema se considera más o menos como una de las cumbres de la literatura universal, una estructura del infierno de manera precisa, dividiéndolo en círculos que representan distintos niveles de culpa y castigo. Cada círculo es una manifestación del orden divino que ajusta las penas al tipo y a la gravedad del pecado cometido, reafirmando una justicia inexorable y perfecta. Entonces, en primer lugar, Dante clasifica los pecados en tres categorías, una de ellas principales que reflejan distintas formas de desviación moral: incontinencia, bestialidad y malicia, cuyos pecados de incontinencia, tales como la lujuria, tenemos la glotonería, la avaricia y la ira, que surgen de un descontrol de los impulsos naturales del ser humano por por los mismos instintos o necesidades que de una forma exagerada, digamos. Y estas faltas, aunque graves, son comprensibles desde una perspectiva humana, pues están vinculadas a la naturaleza instintiva de la persona. Y a la vez, por otro lado, los pecados de la bestialidad, que es la segunda, porque se divide en tres, como la herejía y también la violencia, lo que implica un desequilibrio entre la razón y el instinto, una deshumanización progresiva. Finalmente, ya la tercera que viene a ser los pecados de la malicia, que incluyen ¿qué? Incluye el fraude y también la traición. Representan esto el punto más bajo de la moralidad, donde la razón es pervertida para poder causar daño deliberado, mostrando una voluntad consciente y calculada pues para el mal. Es así como esto surge, digámosle, un viaje espiritual de Dante Alighieri, donde comienza en una selva oscura. ¿Y qué simboliza? Simboliza tanto la confusión moral como el alejamiento del camino virtuoso, como resalta también pues Aristóteles, la virtud, que es el equilibrio entre lo excesivo y también la parte del defecto. Entonces la virtud es la parte del equilibrio para encontrar la felicidad y estar bien con nosotros mismos. Justo aquí este lugar alegórico que hablamos de la selva oscura refleja como una crisis personal y a la vez espiritual, ya que una metáfora de la pérdida del propósito y la dirección en la vida. En el contexto medieval, esta situación pues podría interpretarse, digámosle, como una manifestación de desesperación o pecado, estados que requerían redención. Y justo ya en este momento crítico aparece Virgilio, una figura de sabiduría y razón enviado justamente por Beatriz, quien encarna el amor idealizado y divino de Dante. Beatriz ahora pues, Beatriz en este momento, en esta parte crítica, Beatriz, ahora un alma celestial, digámosle, interviene desde el cielo para poder rescatar a Dante, mostrando la conexión entre el amor humano y la salvación espiritual, la parte terrenal y la parte espiritual. Entonces, el infierno descrito por Dante tiene una ubicación específica. ¿Por qué? Bajo Jerusalén, lo que subraya su conexión con las creencias cristianas de aquella época. Y justamente al llegar a las puertas del infierno, Dante se encuentra con los indiferentes o las indiferentes almas que no tomaron partido ni por el bien ni por el mal, y que por ello están pues condenadas a una existencia totalmente miserable, atacadas por insectos y arrastradas pues por la falta de propósito en la vida. Y ya más adelante Dante cruza el río Aqueronte, conducido justamente por un barquero Caronte, un paso simbólico que marca su entrada al verdadero infierno. Y aquí comenzamos, el primer círculo, conocido como el limbo,
Aquí alberga pues a los no bautizados y a los virtuosos paganos. Aunque estas almas no cometieron pecado, su falta de bautismo las excluye de la visión de Dios, lo que fácilmente revela pues la importancia central de la gracia divina en la salvación según la teología medieval. Además, aquí se encuentran también figuras grandes de la antigüedad como filósofos, poetas, quienes son respetados pero no pueden alcanzar la plenitud divina. Quizá alcanzaron la virtud, pero no la plenitud divina que es la salvación. Entonces, a medida que Dante, en este caso, va avanzando en su descenso, los castigos se vuelven más intensos y refleja simbólicamente la naturaleza de los pecados cometidos que habían pues realizado aquellas personas. Y como ya hemos hablado del primer círculo, nos pasamos al segundo. En el segundo círculo nos encontramos con los lujuriosos, con arrastrados por un viento que son pues de una forma tormentosa, que representa su incapacidad para poder controlar sus deseos. Entonces hablamos del exceso. Y en el tercer círculo, los glotones, encontramos aquí, sufren bajo una lluvia de granizo, un castigo que refleja su indulgencia excesiva. Y ya pasando pues al cuarto círculo, nos encontramos a los avaros y los pródigos que están totalmente condenados a empujar enormes piedras, una tarea sin fin que simboliza su obsesión por las riquezas materiales. Asimismo, la transición hacia el bajo infierno está marcado por la laguna Estigia, donde los iracundos y los melancólicos enfrentan castigos que perpetúan sus emociones destructivas. Y ya más abajo, en el sexto círculo, porque ya hemos avanzado en los diferentes círculos que hay, es como por niveles, por pecados más intensos, digamos, de más exagerados. Ya más abajo, en el sexto círculo, encontramos a los herejes. Son castigados en tumbas ardientes, una representación, digamos, de un rechazo a las verdaderas divinas. Y nos pasamos al séptimo círculo. El séptimo círculo está reservado por los violentos, dividido en 3 secciones según el tipo de violencia. Justamente abajo es como que por categorías. Y por tipo de violencia contra otros, contra sí mismos y también contra Dios. Cada grupo aquí enfrenta tormentos que corresponden justamente a la naturaleza de sus crímenes, como ríos de sangre por los asesinos, árboles quebradizos para los suicidas y desiertos justamente de fuego para los que blasfemian. Y aquí esta es la parte del séptimo círculo. Ahora nos pasamos en el octavo círculo, llamado Malevolge. Aquí los fraudulentos sufren totalmente fuertes castigos diseñados para poder reflejar la naturaleza engañosa de sus actos. Este círculo está subdividido en 10 fosos, no como el anterior que tenía 3, sino que en este caso son 10 fosos, cada uno dedicado a un tipo específico de fraude, desde la hipocresía hasta la adivinación falsa. Finalmente, Dante llega aquí al noveno círculo, un lago helado llamado Cosito. En este lago, donde los traidores sufren el castigo más severo. Y aquí, el frío también simboliza la ausencia total de amor y calor divino. Es así como Lucifer, el epicentro del infierno, está atrapado en este hielo representando el aislamiento y la impotencia absoluta que el pecado provoca. Asimismo, su presencia con 3 rostros que mastican a los mayores traidores de la historia enfatiza la idea de que la traición es el acto más vil y destructivo. Dante desafía aquí la concepción popular de un infierno ardiente al poder presentar un lugar donde el frío extremo representa aquí la distancia, digámosle, y el abandono también de la luz divina. Ahora sí, este detalle refuerza también la idea central de que el pecado corrompe al alma y también la aísla completamente de Dios y de toda forma de redención. Esta ha sido la travesía, digámosle, de lo que hemos tratado, hemos hablado acerca de la obra de Dante Alighieri, que es la Divina Comedia. Más o menos hemos especificado la categoría de cada uno de los niveles, digámosle, del infierno, hasta el último donde encontramos pues a Lucifer. Ahora, cada obra literaria es respaldada por algunas teorías. Obviamente que en diferentes obras hay un montón de teorías que se pueden hablar, pero son las más rescatables algunas de ellas.
Por ejemplo, dentro de la Divina Comedia encontramos la teoría de la teología cristiana. ¿En qué consiste? ¿En qué constituye? Pues constituye justamente en el fundamento esencial de la Divina Comedia, ya que Dante Alighieri plasma en su obra una visión profunda, influida justamente por las creencias y doctrinas de la Iglesia Católica en aquel tiempo que hablamos pues de la Edad Media. Justamente allí, a través de su narrativa, presenta una estructura, digámosle, minuciosa del más allá, la cual cumple como un propósito literario. Y aparte de ello, ofrece una enseñanza moral y espiritual, orientada justamente a mostrar las consecuencias de las acciones humanas y la importancia de la salvación en el camino hacia Dios. En este caso es, pues, mejor dicho, la salvación, pues, ¿no? para el alma, porque ya hablamos de la parte espiritual. Ahora, la concepción del pecado y la redención. Si hablamos de esto, en primer lugar se destaca la clasificación y la jerarquización de los pecados, justamente por niveles, ¿no? Como que de más leve se podría decir a más intenso. Entonces, elemento central de la teología cristiana reflejado aquí en la Divina Comedia. Y Dante además organiza el infierno en círculos, cada uno de los cuales representa pues un tipo de pecado, y dicha estructura responde a las enseñanzas cristianas sobre la gravedad relativa de las faltas. Cada transgresión es entendida justamente como una ofensa contra Dios, lógicamente, porque si estamos hablando del infierno, son personas que no han logrado alcanzar la salvación y que pues ofenden a Dios con sus acciones que demuestran los pecados. Entonces, el prójimo o uno mismo sigue la concepción católica que distingue pues los actos según su impacto moral y también espiritual conforme va pues actuando en su vida cotidiana. Además, también el concepto de redención juega pues un papel, digámosle, importante en la obra. ¿Por qué? Porque a lo largo de la travesía el protagonista busca comprender el camino hacia el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? El arrepentirse de lo que ha hecho anteriormente, justamente ese es el arrepentimiento, de los pecados, arrepentirse de los pecados, idea que está pues profundamente enraizada en la teología cristiana, como parte de que, por ejemplo, hay un texto bíblico justamente en Hechos que se titula Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Justamente este texto habla acerca de Pedro. Pedro es uno de los apóstoles de Jesús, donde prácticamente en este texto nos da a entender las tres llaves del cielo, que hablamos de qué, del bautizo, del arrepentimiento y el don del Espíritu Santo. Entonces, aquellas tres llaves que tiene una persona puede entrar al reino de los cielos. Justamente aquí nos habla pues uno de ellos, el arrepentimiento, el poder ser consciente de nuestras acciones, de nuestros pecados y arrepentirnos de lo que hemos cometido, para de esta forma estar bien con nosotros mismos y bien con Dios. Entonces, ya pues citando también la parte bíblica, que no nos pasa, porque esa es la parte religiosa, digámosle, católica también, espiritual. Este mensaje subraya la importancia del libre albedrío, dado que los seres humanos tienen pues totalmente la capacidad de poder decidir entre el bien y el mal. ¿Y qué quiere decir entre el bien y el mal? Que una persona, cuando ya tiene una edad consciente, aprende a discernir. ¿Qué quiere discernir? A poder diferenciar justamente entre lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para que acorde a aquellos discernimientos que haga, acorde a las situaciones que enfrente, es cómo va a llevar su vida, y acorde a las decisiones que tome, las consecuencias también que le puede caer, y no solamente en la parte terrenal, consecuencias que de repente en la parte terrenal puede hacer algo y le sucede algo momentáneo, ¿no? En este caso hablamos de algo eterno, porque hablamos de la parte espiritual, algo que es del infierno. Entonces, si cometes toda tu vida pecado, no te arrepientes, no te bautizas, no cumples con esas llaves que pide pues justamente la parte católica, prácticamente te vas al infierno. Y esto no es momentáneo, no es una consecuencia momentánea, sino que esto es totalmente eterno para toda tu vida. Justamente aquí enfatiza justamente la responsabilidad de poder enfrentar las consecuencias de dichas elecciones, lo que refuerza la enseñanza sobre la misma necesidad de arrepentirse para alcanzar la salvación e irse al cielo, pues hablamos del paraíso.
donde se encuentra Dios. Y por otra parte, ya extendiéndonos por otros lares, las visiones del purgatorio y el paraíso representan aspectos totalmente fundamentales de las enseñanzas de la Iglesia. En el caso del purgatorio y el paraíso representan aspectos fundamentales justamente de las enseñanzas de la Iglesia. En el caso del purgatorio, esto es descrito como un lugar de transición, donde las almas se purifican antes de alcanzar la gloria divina. Entonces, este espacio simboliza la misericordia de Dios al poder ofrecer a quienes no murieron en estado de gracia, una oportunidad de poder redimirse justamente mediante el sufrimiento y el arrepentimiento sincero. Ahora sí, en cuanto al paraíso, este se presenta pues como la culminación de la unión entre el alma y Dios. Entonces, si te vas al paraíso, estarás al costado de Dios, pues, ¿no? Allí donde las almas justas experimentan la visión beatífica, digámosle, espiritual, celestial, lo que representa el propósito final de la existencia misma. Entonces, ¿qué quiero decir con la existencia misma? La existencia humana, según la doctrina cristiana arraigada pues a las creencias, a la religión que en este caso hablamos. Ahora, las descripciones. Las descripciones de este lugar destacan, por ejemplo, por imágenes de luz, armonía, elementos que simbolizan la perfección divina y la recompensa obtenida tras una vida virtuosa. Entonces, de este modo, Dante reafirma la importancia de la fe y la rectitud como un camino hacia la plenitud espiritual o celestial. Aparte de ello, un aspecto también esencial que es importante resaltar en la representación del infierno es el principio del contrapaso. ¿Qué quiere decir? Según esta idea, los castigos que enfrentan justamente las almas condenadas reflejan ya sea pues de forma literal o simbólica, la misma naturaleza de los pecados cometidos en la vida terrenal. Entonces, este principio justamente constituye una expresión de la justicia divina, que Dante pues presenta como perfecta e inapelable. La correspondencia entre el pecado también y el castigo no solo busca ser aleccionadora, sino que expone cómo las transgresiones afectan al destino eterno de las personas. Por ejemplo, digámosle los lujuriosos. Los lujuriosos son castigados a ser pues arrastrados por vientos tormentosos, por algo que ellos mismos no pudieron controlar en su vida. Lo que alude justamente a su incapacidad. Esto la incapacidad de que no pueden controlar pasiones totalmente desbordadas. Que si hablamos de la virtud, que es el equilibrio, pues vendría a ser en este caso la lujuria, el exceso. Entonces, de manera similar, los avaros y los pródigos deben empujar pesadas piedras en un acto de símbolo como carga de la codicia o el despilfarro. Entonces, estas imágenes que nos proyecta no se limitan a imponer un tormento, ya que además permite como mejor dicho, reflexionar sobre nuestras propias acciones y sobre las consecuencias de las elecciones humanas y su impacto en el alma. Entonces, muy aparte de la parte espiritual, celestial, infernal también, es como más una reflexión para corregir nuestra vida ahora, que estamos vivos, poder corregir siendo conscientes de los pecados que podemos cometer, que quizá puede pasar por desapercibido por la misma costumbre. Y esto también nos deja un ejemplo de no juzgar a otras personas porque han sido criadas de diferentes formas y cada una de ellas, acorde a su crianza, es como se demuestra su personalidad en la adultez. Una frase que habla Karl Marx, en un representante de la parte teórica de la parte teórica social, digamos. Otra teoría también como la filosofía aristotélica, justamente hablando de la virtud. Aristóteles pues le deja la carta a Nicómaco acerca de cómo aplicar la ética en la vida. Entonces, en este libro que le deja Aristóteles a su hijo Nicómaco, es uno pues de los pilares, digamos, fundamentales, obviamente, en los que Dante Alighieri se apoyó también para poder estructurar la Divina Comedia, dando a entender la virtud como exceso y la virtud como defecto. Entonces, esta influencia es evidente
ya que es evidente de manera significativa, porque permite entender cómo Dante combina la tradición cristiana con una perspectiva totalmente filosófica, totalmente racional, para poder explorar la naturaleza del mismo pecado como humanos y aplicar la virtud como destino humano. O lógicamente que es una enseñanza muy filosófica y muy reflexiva para poder llevar una vida más sana con Dios y con nosotros mismos en la vida que nos encontramos. Y ya hablando de esto, un aspecto esencial de esta influencia es la ética y la virtud. Vamos a hablar conceptos centrales que justamente en la filosofía de Aristóteles, según el pensador griego, todas las acciones humanas deben orientarse justamente a a un propósito o un objetivo superior, que él dominó como la eudaimonía o felicidad plena, para lograr la felicidad. Entonces, en este sentido, la virtud se convierte en el camino hacia ese fin último, y cualquier desviación de este equilibrio llega ya totalmente al vacío. Aquí Dante toma esta idea y la adapta al contexto teológico cristiano, mostrando cómo las acciones humanas, cuando se alejan de los principios divinos y morales, afectan la vida terrenal y también la vida espiritual, que trae consecuencias que ya no son momentáneas en la vida terrenal, sino que son eternas, en este caso en la vida espiritual. Ahora, cada pecado que se representa, que obviamente está por círculos, por niveles, que se representa en los círculos del infierno, puede interpretarse como una desviación del equilibrio virtuoso, que Aristóteles describe como un alejamiento del propósito superior al que estamos llamados. En este caso la felicidad o encontrar el paraíso a causa de nuestras buenas acciones, que en este caso es la virtud. Otro punto clave también por destacar es la clasificación de los pecados, justamente por los círculos. Dante organiza aquí los círculos del infierno de manera jerárquica, basándose en conceptos aristotélicos que habían sido antes reinterpretados y empleados por filosóficos eclesiásticos como Tomás de Aquino, y que según Aristóteles también las fallas humanas pueden analizarse desde una perspectiva racional, por la lógica, desde una categorización en función de la naturaleza y su gravedad. Entonces, Dante aquí, acorde de la filosofía aristotélica, acorde a ello, Dante adopta este enfoque al dividir los pecados en tres grandes grupos, que ya hemos hablado anteriormente, que es uno de ellos la incontinencia, también tenemos la violencia y el fraude. Entonces, este esquema, esta estructura que nos da Dante Alighieri acerca del infierno es un análisis profundo racional de las conductas humanas, donde los pecados de incontinencia se consideran menos graves porque surgen de la misma necesidad, de la misma debilidad humana, la carne, y mientras que los de fraude, que implican el uso consciente de la razón para hacer el mal, ellos ocupan los niveles más profundos del infierno. Además de ello, tenemos la idea de la justicia, de la justa medida. Otro concepto aristotélico está implícita en la obra. Por ejemplo, Aristóteles enseñaba que la virtud se encuentra en un punto intermedio entre los extremos, que en este caso es el exceso y el defecto o la carencia. Y en medio está la virtud, que vendría a ser el equilibrio. Entonces, en la Divina Comedia, esta noción se refleja en los castigos que Dante asigna a cada pecado. Cada castigo no es arbitrario, sino que también está diseñado para ser una representación simbólica del mismo desequilibrio humano, donde el pecado creó en la propia vida. Creó la propia vida, quiere decir, creó la misma acción para que se cumpla el pecado. Digámosle, por ejemplo, los lujuriosos que se dejaron llevar por sus pasiones descontroladas, son condenados a ser arrastrados eternamente por un torbellino, porque el torbellino representa el descontrol de sus acciones, el descontrol de sus pasiones, siendo prácticamente el torbellino como una metáfora del mismo desorden interno que experimentaron en vida. Y ahí nos quedamos un momento para poder hablar del uso de la razón. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante hablar del uso de la razón? El uso de la razón sirve como una guía central en la vida humana. Otro legado que se desglosa de Aristóteles
es también que permea pues en la misma obra, donde Dante se basa en la fe para poder construir la narrativa y utiliza la lógica y el razonamiento filosófico para poder, en este caso, estructurar el universo que presenta. Entonces, esto se observa en la elección de Virgilio, por ejemplo, como su guía a través del infierno y el purgatorio. Virgilio, símbolo de la razón y la sabiduría clásica, digamos, le refleja la idea aristotélica de que la razón es la herramienta que puede ayudarnos a comprender el mundo y poder pues orientarnos hacia el bien. Sin embargo, o no obstante, al final del viaje la razón tiene sus límites y Dante necesita de Beatriz, símbolo de la fe y la revelación divina, justamente aquí para poder continuar hacia el paraíso. Y ahora, ¿cuál será el mensaje de la Divina Comedia? Porque muy aparte de que nos habla de la parte espiritual, la parte de la vida terrenal y cómo debemos aplicar la virtud, en este caso para llevar una vida totalmente sana y encontrar la felicidad y al morir irnos al paraíso. Entonces, el mensaje central de la Divina Comedia gira en torno a la búsqueda de la misma salvación y la realización de la vida virtuosa, como nos dice Aristóteles, o en la carta aristotélica que le manda pues a Nicómaco. Dante nos lleva pues a través del infierno por diferentes niveles, el purgatorio y el paraíso, para poder mostrarnos las consecuencias de nuestras acciones y posibilidad de redención. Aquí el infierno, con su estructura jerárquica, sirve como advertencia, digamos, de las terribles consecuencias del mismo pecado. El purgatorio, por otro lado, representa aquí la esperanza y el proceso de purificación necesario justamente para poder alcanzar la perfección espiritual. Finalmente, ya el paraíso es la culminación del viaje, pues es la salvación, donde el alma se une plenamente con Dios y alcanza la gloria eterna. Entonces, en esencia, la obra invita pues a reflexionar sobre el libre albedrío, la responsabilidad personal que tenemos nosotros por decidir lo que en verdad queremos para nuestro destino. Aquí la trascendencia de cómo nosotros queremos llevar nuestra vida y con qué objetivo o con qué propósito queremos llevarla. Dante nos muestra que cada elección tiene un peso totalmente eterno, que ya no es terrenal, porque si ocurre algo terrenal, una consecuencia es momentánea y lo puedes pues modificar o arreglar, mientras que si tu vida es totalmente desordenada, que en este caso hablamos de la parte aristotélica, es totalmente en exceso, sin control, pues vas a llevar una consecuencia eterna para toda tu vida, de manera espiritual, digamos. Entonces, este mensaje es atemporal porque aborda preguntas que han acompañado a la humanidad pues desde siempre. ¿Qué sucede después de la muerte, por ejemplo? Esa pregunta tan mencionada por diferentes personas. ¿Qué sucede después de la muerte? Nadie sabe, porque nadie ha muerto y nadie ha vuelto de la muerte. Quizá probablemente hayan hechos, ¿no? Situaciones donde personas vuelvan de la muerte y expliquen lo que han observado, pero no es totalmente científico o demostrado, sino que es como una visión, digámosle. Entonces, una pregunta sin respuesta, una pregunta con misterio. ¿Qué sucede después de la muerte? Otra pregunta es, ¿cómo debemos vivir para encontrar sentido y propósito? Porque justamente esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué hacemos acá nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que debemos hacer en vida? Y aquí nos habla la parte aristotélica, vivir en virtud, practicar la virtud y de manera aplicando la praxis encontramos pues la felicidad de nuestra vida y con el futuro el paraíso. Claro, hablando también la parte católica cuando nos habla del bautismo, del arrepentimiento. Entonces, y otra pregunta también, ¿qué significa ser virtuoso? Una pregunta que es totalmente filosófica porque abre un plano totalmente extenso acerca de la virtud. Porque prácticamente la virtud es un equilibrio, pero ¿a qué nos lleva ese equilibrio? Nos lleva a la felicidad, como nos plantea Aristóteles. Entonces ya con aquellas preguntas también nos invita a poder hacer un contraste con la realidad moderna. ¿Por qué? Porque prácticamente en la actualidad, aunque muchas personas siguen considerando estas preguntas esenciales, la percepción del mundo y la espiritualidad ha cambiado totalmente, de manera radical.
Entonces, la sociedad moderna, marcada por el avance de la ciencia, el pluralismo cultural y el auge del pensamiento individualista, ha desafiado muchas de las premisas que Dante da por sentada en su obra. Primero, la concepción del pecado como una ofensa contra un orden divino establecido ha perdido su centralidad en muchas culturas. En lugar de ver la moralidad, por ejemplo, como un conjunto rígido de reglas impuestas por una autoridad superior, la modernidad tiende totalmente a enfocarse en una ética más relativa y totalmente personal. Entonces, esto nos conlleva a que las nociones de bien y mal se analizan ahora desde perspectivas filosóficas, psicológicas y totalmente sociológicas, porque esa es nuestra vida, totalmente social, psicológica por base de las emociones y filosóficas a poder usar la razón, como dice Aristóteles. Entonces, lo que contrasta con la visión medieval de Dante profunda arraiga totalmente en la teología católica. Podríamos decir, por ejemplo, mientras que la Divina Comedia utiliza el principio del contrapaso para poder ilustrar la de justicia divina, donde cada castigo refleja la naturaleza del mismo pecado cometido. En la realidad moderna, la justicia tiende a basarse en principios de rehabilitación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prevé más que en retribuir. La idea de un castigo eterno, por ejemplo, y proporcional podría parecer incompatible con los valores contemporáneos de empatía, comprensión y segundas oportunidades. Esto no significa que la obra pierda su relevancia, sino que se enfrenta al mismo desafío de poder interpretarse de manera simbólica en lugar de literal. Entonces, la espiritualidad y la trascendencia en el mundo, por otra parte, el concepto de salvación, tan central en la Divina Comedia, también se aborda de maneras diferentes en la actualidad. Por ejemplo, mientras que para Dante la salvación está intrínsecamente ligada a la fe cristiana y a la unión con Dios, en la modernidad es otro tema. Por ejemplo, en la modernidad el concepto de trascendencia puede tomarse de formas diversas. Muchas personas encuentran sentido y propósito no en lo divino, sino que en relaciones humanas, en el arte, en la ciencia o también en la búsqueda de lo personal totalmente significativo. Además, en una sociedad globalizada y pluralista donde conviven múltiples religiones y cosmovisiones, el mensaje teológico que Dante puede parecer limitado para quienes no comparten la fe cristiana. En este caso, no obstante, pues la universalidad, digamos, de su mensaje radica en su capacidad para poder tocar temas humanos fundamentales, independientemente del contexto religioso, obviamente. Entonces, a pesar de estas diferencias, la Divina Comedia sigue siendo una obra profundamente relevante en un mundo donde la tecnología y el materialismo a menudo dominan pues la vida cotidiana, que yo también me incluyo. Entonces, llevando de la mano con el viaje de Dante, nos recuerda aquí ¿la importancia de qué? De mirar hacia adentro, de cuestionar nuestras propias acciones y de buscar pues un propósito más allá de lo inmediato. La obra pues invita lógicamente a reflexionar sobre la conexión entre lo humano y la parte trascendente, y aunque las respuestas que encontremos probablemente puedan ser diferentes a las que Dante pueda dar, las preguntas siguen siendo iguales de válidas y a pesar del tiempo, porque hablamos de una obra que ha sido escrita de antaño hasta la actualidad y que aquellas preguntas siguen siendo sin respuesta, que hasta ahora pues la respuesta que obtenemos aquí de Dante Alighieri a partir de la Divina Comedia. Por otro lado, la estructura simbólica de la obra puede interpretarse como un mapa para el crecimiento personal y la superación de nuestras propias selvas oscuras, digámosle, porque así dice Dante Alighieri. Entonces, en la modernidad, esas selvas pueden representar crisis espirituales y también problemas emocionales, como la ansiedad, la depresión o el vacío existencial. El viaje de Dante y el amor de Beatriz, que porque aparece Beatriz también, nos muestra que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar una guía y una esperanza. Y esto se denomina la fe. Así que la Divina Comedia es una obra que, aunque escrita hace siglos, hace antaño, tiene pues una capacidad única para poder conectar con lo más profundo del ser humano, con la parte espiritual.
lo que más me impacta también de ella es cómo Dante transforma algo tan abstracto como el alma, el pecado y la redención en una narrativa tan viva, porque prácticamente es como que uno lo lee y lo siente porque lo vive prácticamente aquellos pecados que uno mismo puede redimirse y arrepentirse, como dice la parte católica. Entonces esto nos llena como de imágenes que se quedan prácticamente grabadas en la memoria, y no solo es mirar hacia el más allá, sino que es mirar el interior de uno mismo. Esto nos deja la reflexión de la parte fascinante, digámosle, como una mezcla de lo personal con lo universal. Por un lado, por la historia, sus miedos, sus esperanzas, y por otro, las grandes preguntas que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué significa vivir bien? ¿O qué viene después de la muerte? ¿O qué es la virtud, por ejemplo? Entonces, Dante aquí, a través de aquellas preguntas y a través de su propia experiencia, nos, nos persuade, digamos, a mirarnos al espejo y poder cuestionar si estamos caminando en la dirección correcta, como nos pone en el caso de Aristóteles, que es la virtud. Entonces, o también si necesitamos reevaluar nuestra propia vida. Me resulta totalmente admirable cómo el infierno es un lugar de castigo, y además de ello es un recordatorio de las consecuencias de nuestras decisiones en vida. Entonces eso es una carga que nosotros vamos a llevar si es que no nos arrepentimos. El purgatorio, por ejemplo, por su parte, me parece profundamente humano, un espacio de lucha, de esfuerzo, donde cada paso hacia la cima refleja lo que vivimos en la vida real, tratando ya de mejorar, de superar nuestras fallas. Y también el paraíso, por ejemplo, es como esa persona, esa promesa que todos esperamos alcanzar, ya sea en un sentido espiritual, emocional o incluso también terrenal. Pero también pienso en cómo contrasta con nuestra realidad actual. Esa comparación que hacemos de la parte de la época antigua con la época que nos encontramos ahora pues en la parte de la literatura, en la época contemporánea, con nuestra realidad actual, que prácticamente hoy el mundo es más diverso, más complejo, y las creencias son más amplias, que en aquel tiempo quizá habían pocas sectas y ahora encontramos un montón de sectas, un montón de religiones. Entonces, eh, anteriormente se basó más en la parte católica, que hasta el día de hoy la parte católica es más relevante, digámosle, más abarca más espacios, digamos, la parte católica. Y la justicia divina también que Dante presenta tan proporcional, tan rígida, puede parecer lejana en un mundo donde buscamos entender las razones detrás de los mismos errores, más que solo castigarlos, porque sin embargo el corazón de la obra sigue vigente. La idea de que nuestras elecciones tienen peso, y de que al final lo que importa verdaderamente es el amor, la virtud y la búsqueda de algo más grande que nosotros mismos. Hablamos del objetivo como personas y la virtud, que en este caso Aristóteles nos plantea para encontrar la felicidad y, acorde a ello, el paraíso, para estar al costado de Dios. Para mí, la Divina Comedia prácticamente no es un libro solamente para leer así nada más, sino que es como nos proyecta las imágenes conforme a la narrativa, sino que es para sentirla, para poder vivirla y poder reflexionar acerca de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, de nuestros propios pensamientos, y así mejorar nuestra propia vida. Es una invitación a poder detenernos en medio del caos de la vida moderna que en este caso nos encontramos, y preguntándonos, por ejemplo, ¿estoy viviendo con propósito? ¿No? ¿Estoy siendo una persona justa, amorosa y valiente? ¿Estoy aplicando la virtud? Entonces es para poder reevaluarnos. Dante, con su honestidad brutal y su fe inquebrantable, nos deja pues esa tarea, y creo que en el fondo esa es la verdadera esencia de su legado: dejarnos un mensaje totalmente importante acerca de lo que nosotros mismos podemos reflexionar acorde a nuestras acciones. Los invito a leer la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, porque prácticamente nos hace reflexionar no solamente de la parte terrenal o espiritual, sino que nuestra propia parte interior. No nos hace mirar al más allá, digamos, a la parte espiritual, sino que nos hace mirar nuestra parte interna. Entonces, con esto finalizamos de la obra Dante Alighieri, y me despido de todos ustedes y espero pues que haya sido de su agrado, y gracias por acompañarme hasta acá, hasta esa travesía tan
eufórica, tan peculiar para poder indagar acerca de nuestra propia conciencia de las acciones que cometemos en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.